Hola, buenas tardes a todos. Gracias por su puntualidad. Soy Belén Arteaga de Trending Business Advisors. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Protección Fiscal y Empresarial. Les presento a Carla Hernández, especialista en marketing, quien nos apoyará al final de la presentación con las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Les agradecemos que las vayan escribiendo en el chat y se les dará respuesta al finalizar la presentación. Si tienen dudas a través del tema, cuando vaya avanzando el tema, las pueden poner también y vamos a interactuar. Y les presento a nuestros invitados al día de hoy, el licenciado Javier Cisneros Alcérraga, director de Agencia 643 de GNP, contador público con especialidad en finanzas bursátiles, 18 años en la industria aseguradora y 14 años en GNP, especialista en persona clave. A la licenciada Verónica Corona, licenciada en actuaría, diplomado en fianzas, 16 años en el sector asegurador, especialista en persona clave, agente con cédula vigente. A la licenciada Mariana Arenas García, coach financiero, 6 años en asesoría patrimonial en el ramo asegurador, agente con cédula vigente, 24 años en los temas de operaciones cambiarias en dólares y divisas, actualmente broker de Banco B por más. Queda con ustedes la licenciada Mariana Arenas. Bienvenida, estamos listos para escucharte, Mariana. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Pues bueno, bienvenidos a este webinar. La verdad es que es un placer contar con su presencia en este espacio dedicado a fortalecer su negocio y optimizar sus finanzas. Como emprendedores y emprendedoras, sabemos que construir un negocio exitoso requiere de dedicación, de innovación y, por supuesto, de una planificación estratégica. Entonces, hoy nos enfocaremos en dos aspectos fundamentales que pueden marcar la diferencia en el éxito de su empresa. La protección de su activo más valioso, en este caso la persona clave, ¿no? O personas clave, y el aprovechamiento de las herramientas deducibles de impuestos para maximizar sus ganancias. No sé si alguna vez se han preguntado qué pasaría con su negocio si su principal ejecutivo o ejecutiva o un colaborador o colaboradora clave sufre un imprevisto. La pérdida de un elemento fundamental en su equipo puede tener un impacto devastador en su operación y los resultados financieros. Por eso hoy exploraremos la importancia de contar con un seguro de vida para esa persona clave o personas clave y cómo esta herramienta puede garantizar la continuidad de su empresa. Por otro lado, como empresario y empresaria sabemos que los impuestos son una parte inevitable de nuestra actividad económica. Sin embargo, también sabemos que existen diversas estrategias legales para optimizar nuestra carga fiscal y maximizar nuestros recursos. En este webinar descubriremos las herramientas deducibles de impuestos más relevantes para los empresarios y empresarias y cómo aprovecharlas al máximo para el beneficio de su negocio. A lo largo de esta sesión, nuestros expertos compartirán sus conocimientos y experiencia para que puedan tomar decisiones informadas y proteger su inversión. Al finalizar, este webinar, ustedes podrán comprender la importancia de asegurar a la persona clave o personas claves de su empresa, identificar las herramientas deducibles de impuestos más adecuadas para su negocio, implementar estrategias para optimizar sus finanzas y proteger su patrimonio. Y estoy segura que esta información será de gran utilidad para todos y todas ustedes. Entonces, comencemos este viaje hacia un futuro financiero más seguro y próspero. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Javier Cisneros. Me toca compartir con ustedes un tema que a mí en realidad me apasiona en todos los sentidos y espero que para ustedes también lo encuentren muy interesante. Y es no otra cosa que algo en realidad sencillo que está desde 1970 en el mercado. Sin embargo, pues muchos empresarios no han alcanzado a comprender el alcance por diferentes situaciones, ¿no? Primero, porque a lo mejor no se los han llegado a explicar adecuadamente, y dos, muchos por desconocimiento. Y esto es algo que le llamamos nosotros persona clave, hombre clave, y bueno, pues parte de esto me gustaría a ustedes exponérselos en este momento. Eh, ¿Cuál es el objetivo de un seguro de hombre clave? Pues en realidad es proteger y asegurar la estabilidad financiera de una empresa.
en caso de un fallecimiento o una incapacidad total de las personas. Está marcado en la ley y regulado dentro de las aseguradoras y dentro de la ley de impuesto sobre la renta, y es muy específico en realidad de todos los beneficios que nos da. Para mí es el único seguro 100% deducible de impuestos, en el cual, hablando de seguros de vida, 100% deducible de impuestos para las empresas, lo cual entonces nos da y nos ayuda a hacer una visión pues, estratégica de forma importante. No solamente lo usamos para cubrir esa pérdida de ese trabajador o de ese socio o de ese director, sino también lo podemos utilizar para diferentes formas, ¿no? Y poco a poco iremos conociendo algunas cosas. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber en el chat, por favor, y encantado de la vida poder ayudarlos, poder comunicarlos, ¿no? Pasemos a la siguiente, ¿no? Persona clave. Este es un concepto, en realidad no es un seguro, sino es un concepto. ¿Por qué? Porque está, o lo puedes fabricar con diferentes formas, Javier, ¿no? perdona que te moleste. Sí. No tenemos la presentación, no se muestra la presentación. No la estamos viendo. No la están viendo, a ver, permíteme entonces. Y yo estaba bien encarrerado. Sí, perdona que te haya interrumpido. Ahí ya la ves. Ya nada más, si lo pudieras poner en el formato de presentación, te lo agradecería. Perfecto. Ahí está. Listo, gracias. Listo. Bueno, lo bueno es que era la segunda diapositiva. Entonces, no, esta persona clave en realidad no es un seguro como tal, es un concepto, ¿no? En el cual pues puede tener diferentes tipos de seguros, ¿no? La ley nos marca y nos cuadra perfectamente qué tipo de seguros son los que se pueden utilizar y hasta dónde y el alcance que podemos llevar. Entonces, la idea es garantizar, ¿no? Que la empresa cuente con recursos necesarios para hacer frente a cualquier eventualidad, ¿no? Una de sus características, ¿no? Que para mí no es la más importante, pero es fundamental cuando hablamos de estrategias fiscales, es que cuenta con el 100% de la deducibilidad. Es decir, es una inversión deducible de impuestos. La única que yo conozco que sea 100% deducible de impuestos. Entonces, por lo tanto, ¿no? Vamos a ver un poco el marco legal, ¿no? Tenemos 3 artículos de la ley en el cual pues, nos va a referir qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos hacer y por qué a lo mejor muchos de ustedes no lo han podido hacer. El primero es el artículo 27 en su fracción 12, ¿no? Que te dice que las primas van a ser deducibles de impuestos. La prima, como todos saben, es la cantidad que paga una persona o una empresa por un seguro. Y entonces, esto te dice básicamente, palabras más, palabras menos, que si a la pérdida de una persona importante, una persona clave, importante, fundamental en la empresa, produce un menoscabo económico dentro de la misma, entonces sí será deducible de impuestos. Y normalmente la gente y los agentes de seguros, desgraciadamente, se quedan hasta ahí. Y entonces al empresario le dicen, esto es 100% deducible de impuestos. Ustedes quizá lleguen con su contador, lleguen con su fiscalista, y a lo mejor en su caso particular les dice que no les sirve o que no es deducible de impuestos. Y entonces esto lo que hace, lo que provoca, es que existe una desconfianza, haya una desconfianza, ¿no? Vamos a ver el por qué un contador te puede decir por qué no es deducible de impuestos. Y entonces, si nos referimos al artículo 51, en su fracción 1 a 4, pero del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, ahí nos marcan estas 4 fracciones el que sí y el que no para hacerlo deducible de impuestos. Es decir, en la fracción 1 nos dice que deberán de ser planes no máximos de 20 años. Es decir, tenemos planes desde 7 años hasta 20 años, ¿no? Pero no más de eso. Que además tengan un componente que se le llama prima nivelada. Esto quiere decir que siempre me va a costar lo mismo. Y cuando uno lo compra en dólares, que así puede ser,
pues vamos a tener una fluctuación del tipo de cambio. Pero también cuando uno lo compra en pesos, que además los tenemos que ir actualizando para no perder el poder adquisitivo, pues obviamente vamos a tener un incremento en esa pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, el costo del seguro cuesta siempre lo mismo. Y viene otra partecita dentro de esa fracción 1 que te dice que deberán ser planes temporales, es decir, de una temporalidad limitada. Entonces, lo que tenemos es algo muy claro dentro de la ley que nos dice que debemos de tener planes no más a 20 años de un tiempo determinado y que además siempre cuesten lo mismo. Nosotros tenemos solamente 4 planes que cumplen con estas características. No podemos poner otro producto diferente. Simplemente son 4 planes de todos los que nosotros manejamos. En el artículo 51, en su fracción 2, te dice además que el contratante, o sea, la empresa, es la misma beneficiaria, pero además de ser beneficiaria, es beneficiaria irrevocable. ¿Esto qué quiere decir? Que la única que puede dejar de ser beneficiario es la propia empresa. Es la única que puede decir, ya no quiero ser beneficiario. Entonces, de esta manera, lo que logramos es de que siempre tengamos una equidad fiscal. La misma empresa que lo paga es la misma empresa que lo recibe, ¿no? Espero no haya dudas todavía. Y también te dice que la persona clave, o sea, el asegurado, ya sea un empleado, ¿no? Un técnico, o puede ser un dirigente, un directivo, un gerente, o el propio dueño, son los que van a estar asegurados, son los que recae el riesgo, ¿ok? El artículo 18 en su fracción 7 nos dice que todos los ingresos se deberán acumular, tanto por fallecimiento, invalidez o supervivencia. Es decir, lo que nosotros queremos darles a entender es que a esto se le llama diferimiento de impuestos. No lo pagas hoy, pero lo pagarás mañana. Sin embargo, nosotros tenemos diferentes estrategias para que, aunque lo tengamos que pagar, podamos gozar de muchos beneficios, tanto mientras que lo estamos pagando, como cuando recibimos el dinero. ¿Sí? Si no hay dudas, continúo. Algunas áreas de interés, ¿no? Existen dentro de nuestro esquema, ¿no? Lo que podemos hacer es, pues, buscar siempre el bien hacia las empresas, es decir, buscar juntar una cantidad de dinero donde además la hagamos deducible, digamos que 2 veces, ¿ok? La primera es cuando estoy haciendo la inversión, que esa inversión es deducible de impuestos. Y la segunda es cuando yo ya lo acumulé, en ese momento, obviamente, vuelvo a hacer otro gasto. Y estos gastos pueden ser ya sea en una remodelación, ¿no? O una renovación de nuestras oficinas, de nuestras bodegas, de nuestros lugares de trabajo, ¿no? Alguna expansión que necesitemos hacer, pero alguna estrategia fiscal que esté muy bien fundamentada en esta naturaleza o simplemente una capitalización de la misma. ¿Dónde más nos enfocamos nosotros? En 4 puntos importantes. En la retención de talento, en la jubilación de socios, en la ausencia involuntaria, obviamente, de los socios o de algún directivo, y en la sucesión. Aquí hay un grupo muy heterogéneo de personas, en el cual pues, unos pueden ser dueños, otros pueden ser directivos, y entonces lo que buscamos es, cuando tenemos un nombre clave que busca la retención de talento, es que tanto trabajo, tanto dinero, tanto nos ha costado poder tener a la persona que realmente queremos, como para que se lo lleve la competencia. Y entonces algo que ponemos es un programa de esta naturaleza en el cual le vamos a dar un bono dentro de 10 o 15 años, que si permanece con nosotros, se va a llevar X cantidad de dinero. Él ya lo sabe porque además él es el asegurado. Y entonces él sabe que cuando se cumpla el término, va a tener esa suma asegurada, ese dinero. Es decir, de esa manera podemos nosotros ir teniendo pues seguridad o certidumbre que en un momento dado esa persona va a durar con nosotros muchos años. ¿Qué pasa si se llega a ir?
Pues nada, simplemente la empresa es la que lo va a cobrar, no la persona. Entonces, no me debe de preocupar absolutamente nada. Cuando tenemos esta naturaleza, quiere decir entonces que podemos poner muchos hombres clave, tanto nos dé la forma en que tengamos que justificar las sumas aseguradas. Es decir, cada caso es en particular y cada caso tenemos que ir viendo las sumas aseguradas de acuerdo a las características para poder justificar. La ley no nos dice que debe de ser uno solo, sino la ley nos dice hombres técnicos y dirigentes. Entonces, en ese aspecto podemos nosotros tener la certeza que podemos poner uno o muchos, ¿ok? Cuando hablamos de la jubilación de socios, no sé si ustedes conozcan muchos casos, a mí me ha tocado ver muchos, en el cual, pues, las personas que inician las empresas, pues, están cansadas, entran quizá los hijos o quizá no va a entrar nadie, ¿no? Y ellos necesitan esos recursos, necesitan seguir sacando dinero. Sin embargo, ellos ya no aportan nada en la empresa. Y es decir, ya no aporto, pero sí retiro recursos. Y eso a las empresas les hace un hueco tremendo, ¿no? Yo llegué a ver muchas empresas de amigos de papás, en el cual pues el papá sigue sacando dinero y el pobre hijo sigue trabajando para mantener al papá de cierta forma porque él fue el socio fundador. Entonces lo que hacemos son programas de jubilación en el cual pues, vamos preparando ese dinero que sabemos que tiene un término, que además sabemos, ¿no? Que va a contemplar en un momento una salida de dinero. Sin embargo, si yo lo hago con anticipación, puede costarme más barato, sin duda, y dos, además lo deduzco de impuestos, ¿no? Posteriormente, a mí no me preocupa cuánto tenga que pagar de impuestos, porque yo lo voy a trasladar a otro lado, y lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Sin embargo, también eso lo hacemos en la sucesión. O sea, vamos preparando, ya sea si se queda alguien o si lo va a suceder, no va a existir alguien que suceda a esa persona, vamos preparando esos recursos. Y desgraciadamente así nos toca vivir. Tenemos a veces que sufrir la ausencia involuntaria de alguno de nuestros socios o de alguno de nuestros colaboradores más cercanos. Y esto le hace también un hueco tremendo a las organizaciones. ¿Por qué? Porque al hacerle un hueco tremendo, pues hay muchos desbalances, quizá a lo mejor el que llevaba las ventas de toda la empresa, no existe quizá toda la confianza en las demás personas, entonces necesitan las empresas recursos para poder mantenerse en un mismo plano y continuar trabajando, ¿no? Digamos que estas son las áreas de interés que más hemos observado. Sin embargo, bueno, hay dueños que han sacado dineros hasta para lo que se puedan imaginar, pagar las escuelas de sus hijos. ¿Por qué? Porque finalmente yo al SAT no le tengo que decir para qué lo voy a utilizar, sino yo puedo canalizar un dinero por parte de la empresa, ¿no? Hacerlo deducible, transferirlo, ¿no? El dinero y posteriormente gastarlo en lo que yo quiero. ¿Ok? Vamos a ver el funcionamiento de un plan de esto. Este es un ejemplo de una persona como yo que tiene 52 años, en el cual, pues, dijo este empresario, dijo, a ver, yo voy a pagar 420,000 pesos al año durante 15 años. Si ustedes se fijan en la columna número 2, digamos, ¿no? Están los números, cada uno de los números. Entonces, empieza con 420, luego 441, y aquí va subiendo hasta que llegue a 833,000 pesos. Esto quiere decir que siempre costó 420,000. Sin embargo, la inflación ha estado incrementando y para no perder el poder adquisitivo, nosotros indexamos la inflación. Y entonces vamos a indexar la inflación en lo que pagamos, que se llama prima, pero también vamos a indexar la inflación en lo que recibimos. Es decir, en este ejemplo en particular, ¿no? Esta persona inicia con 7 millones de pesos, pero termina con 14 millones de pesos. En realidad son los mismos 7 millones y medio, nada más que trasladados con la inflación. Pero asimismo, el beneficio de impuesto sobre la renta y PTU que nos vamos ahorrando, pues también se va visto incrementado.
¿Por qué? Porque va en relación al costo de la prima. Quiere decir entonces que esta persona pagaría 9 millones de pesos en el transcurso de 15 años. Sin embargo, le tengo que restar los 3.626.000 pesos de ISR e IPTU que se ahorró en ese año por haber hecho esta inversión deducible. Y esa cantidad entonces, si yo la resto a los 9 millones, me da un costo financiero de 5.452.000 pesos. Es decir, esta persona paga, o le costaría más bien, 5.452.000 y va a recibir 14.849.000. Para mí me parece un buen negocio, no sé para ustedes, pero a mí que me cueste 5 y me den 14 me parece interesante, aunque tenga que pagar impuestos. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando con esto. Es decir, si yo pago, ¿no? Si yo aporto 9 millones, tengo un beneficio fiscal de 3.626.000 y me cuesta 5.452.000, quiere decir que tengo un extraordinario retorno. A la empresa le llegan 14 millones de pesos y obviamente se tendrá que acumular y se tendrá que pagar el impuesto. Pero ustedes en donde estén, multipliquen 14 millones por 0.3 y eso es lo que pagarías de impuestos si no tuvieran una sola estrategia fiscal. Sin embargo, existen estrategias fiscales. Ahora, ¿por qué nosotros ponemos una proyección de 15 años? Pues es muy sencillo. Podemos hacerlo de 7, 8, 9, 10, 15 y 20 años. Para nosotros lo que hemos observado en estos años es que un plazo 7, 8 y 9 sí me beneficia en tiempo, pero no alcanzo a recuperar el 100% del dinero. Es decir, tiene un costo el estar protegido también por el fallecimiento. Y yo como empresa no alcanzo a recuperar en realidad el 100%. Cuando lo ponemos a 10 años, tenemos que ser relativamente jóvenes para tener un incremento a través de este tipo de planes. Pero en 15 años, no importa la edad que tengamos, siempre vamos a tener un beneficio. Les repito, este ejemplo es para mí, que tengo 52 años, en el cual pues me parece interesante, tengo un buen retorno. Si yo no hiciera una estrategia y me quedara dormido, entonces sí pagaría el 30%. Pero vamos a ir viendo cómo es que tiene que ir trabajando estos programas. Primero, las aplicaciones. Las aplicaciones son dos, nada más, ¿no? Uno es la protección y otro es el ahorro. No existe el ahorro nada más. Si yo quiero ahorro, tengo que tener a fuerza protección. Si yo tengo protección, no necesariamente tengo que tener ahorro. Entonces, yo puedo tener un nombre clave que sirva para la sucesión de protección y ahorro y puedo tener un nombre clave que sirva nada más para cubrir el fallecimiento de algún dirigente y en caso de pérdida, ¿no? Entonces poder cobrar el seguro y tener dinero suficiente para buscar una persona. No es limitativo. Sin embargo, bueno, vamos a ver para qué nos sirve cada una de estas aplicaciones. Cuando yo hablo de ahorro, quiere decir que me sirve para generar bonos de lealtad, ¿no? Crecimiento empresarial, ya sea la expansión, ¿no? El reacondicionamiento de algunas oficinas o el retiro de socios, que es lo que más utilizamos nosotros. Es decir, estos son los enfoques nuevamente, les repito, que más utilizamos nosotros en nuestras asesorías. Sin embargo, también sabemos que es muy importante la protección. Y entonces, en la protección, lo que nosotros buscamos es que tenga un componente de que si fallece la persona, se pueda liquidar la acción de esa persona. Es decir, la idea es de que tampoco entre un tercero en nuestra empresa. Si ustedes son dos socios, por ejemplo, y fallece uno de ellos, pues a lo mejor si están al 50-50, puede entrar un tercero que no tenga nada que ver con el negocio y que a lo mejor sí empiece a dar opiniones y pueda entonces decir, oye, esto no me conviene, ahora yo no quería tener este socio. Y entonces para eso le sirve a la empresa, para tener el dinero suficiente y poder liquidar, ¿no?, las acciones o comprar las acciones
a ese tercero y ahora tener el control nosotros. Entonces, lo podemos empezar a ver por diferentes aristas. No nada más es para sustituir a la persona, sino también para poder cubrir un componente, pues además peligroso para nuestras organizaciones. Sin duda, el fallecimiento de la persona clave nos desestabiliza, pero lo podemos utilizar para recuperar nuestro talento o para liquidar las acciones. Y vamos a ver algo que a mí me gusta mucho explicar, ¿no? En el cual, pues hay algunos argumentos de venta que a lo mejor ustedes se preguntarán, oye, pues suena muy bonito, pero a ver, ¿me dará en realidad una buena ganancia? ¿Me dará una buena utilidad? Y bueno, la siguiente diapositiva, ¿no? Muestra algunos argumentos de venta. Es decir, ¿no? Vamos a poner este ejemplo que son 34 millones de pesos y fue en junio del 2024. Es decir, en junio de 2024 esta empresa recibe 34 millones de pesos, ¿ok? Y dices, oye, yo no tengo ninguna estrategia fiscal. Bueno, en ese momento, cuando reciban el dinero, ustedes saben que pues tendremos que hacer pagos provisionales. Y estos pagos provisionales vienen en relación a los factores de utilidad o coeficientes de utilidad, de acuerdo en el régimen que ustedes se encuentren, ¿no? Vienen de años anteriores, ¿no? Es decir, en este ejemplo estamos poniendo un factor de utilidad del 5%. Quiere decir que en ese mes, en junio, la empresa tendrá que hacer un pago provisional de 1.735.000 pesos. Quiere decir, recibo yo 34 millones, en ese mes que lo recibo yo tengo que pagar 1.735.000 pesos y guardo 32.981.000. Esos 32.981.000 pesos no los tienes que pagar en este momento, los tienes que sacar durante el transcurso del año, ¿ok? Y en este ejemplo tienes de julio a diciembre para sacar esos 32 millones de pesos. Hay muchísimas estrategias para sacar el dinero. No es el escenario para que yo se las platique, ¿no? Sin embargo, y ustedes saben que hay muchas estrategias para sacar el dinero, pero bueno, eso es lo que sucede en realidad. Y a lo mejor ustedes dicen, oye, pues no me conviene, porque de ese dinero que yo ya pagué, que además, pues me costó una lana, todavía tengo que pagar impuestos. Vamos a ver si nos conviene o nos conviene. A ver, tenemos 34.717.000 pesos. Este es el monto que nosotros entregamos. Si yo me quedé dormido, no le hablé a nadie, no hice nada durante 15 años que tuve un espacio muy grande para primero disminuir mis coeficientes o mis factores de utilidad y luego para hacer una estrategia eficiente y poder sacar el recurso, no hago nada, pues yo voy a pagar el 30% de impuesto de la renta, que eso quiere decir que son 10 millones de pesos. Es decir, el 30% de 34 son 10.415.000. Eso es si yo no hago nada. Pero vamos a poner que no hicimos nada en este ejemplo. Entonces todavía me quedan 24.302.000 pesos. ¿Ok? De estos 24 millones que tengo, le voy a restar mi costo financiero, que son 12 millones de pesos. La empresa se quedó una utilidad de 11 millones de pesos. Es decir, todavía si me quedé dormido, si no hice nada, que pagué el 30%, que es un dineral terrible, ¿no? Además, tuve una utilidad de 11 millones de pesos, pues yo aquí me pregunto, ¿qué pasaría entonces si yo de esos 34 que recibí, nada más pago 1.735.000 por un factor de utilidad o un coeficiente que tuve en años anteriores y todo lo demás entonces lo tengo yo? Y lo voy diversificando y lo voy sacando. Entonces ya tendríamos un negocio mucho más jugoso. Es decir, la cantidad de dinero va a depender de ustedes. Nosotros hacemos planteamientos de la cantidad que ustedes quieran. Sin embargo, algo que recomendamos es siempre fijarse en los flujos de efectivo. Es decir, hoy puedo tener recursos, hoy puedo disminuir mi utilidad de forma importante. Sin embargo, estos planes son de largo plazo y lo que yo tengo que es ir cubriendo siempre es el largo plazo para tener los beneficios. Entonces, de nada sirve meter un año una gran cantidad de dinero que si después
no lo necesito disminuir, no lo voy a poder disminuir, porque al ser un plan fiscal, la ley sí nos dice que no puedo tener disminución. Y entonces lo tendría que cancelar y entonces tendríamos que acumular el ingreso. O sea, pasan diferentes situaciones. Algo que nosotros estudiamos y nos gusta ver es simplemente el flujo de la empresa, que no sea muy complicado. Les voy a poner un ejemplo para identificar más o menos cómo pudieran calcular de cuánto pudieran tener un nombre clave. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Me quiero imaginar que ustedes tienen una serie de empleados, ¿no? Y esos empleados le pagan, al más pequeño le pagan 10,000 pesos mensuales, ¿ok? Si yo multiplico 10,000 pesos mensuales por 12, son 120,000 pesos. Es decir, a ese empleado le paga 120,000 pesos de nómina. ¿Pudieran ustedes emplear a un trabajador más y pagar 10,000 pesos? Probablemente sí. Y no les tiene, no, bueno, no les hace absolutamente nada. Y entonces el nombre clave que pudieran poner es de 10,000 pesos al mes, ¿no? Oye, ¿puedes contratar a dos? Probablemente. Y entonces tu hombre clave ya es de 20,000 pesos al mes. Oye, ¿puedes contratar a cinco? No lo sé, pero a lo mejor sí. Y entonces tu hombre clave es de 50,000 pesos al mes. Si esto lo multiplicamos por dos, estamos hablando de 600,000 pesos al año. Mucho más dinero que el ejemplo anteriormente visto. Entonces, esa es una forma en que ustedes quizá muy coloquial pueden decir, oye, a ver, ¿yo qué capacidad tengo para tener un nombre clave? Y que además me ayude, me dé mis beneficios y que además me pueda seguir aportando y pueda estar muy tranquilo. Bueno, de esa manera a lo mejor podemos ir sumando y con la ayuda de nosotros ir platicando. ¿Para qué? Pues para que puedan tener bien la certeza de que esa cantidad de dinero, ese flujo, no se pierda. Es decir, lo que nosotros hacemos, ¿no? Es poner una estrategia eficiente para optimizar el pago de impuestos. O sea, no ofrecemos algo que no esté dentro del marco de la ley, no ofrecemos algo que además tenga una repercusión. Nosotros trabajamos con Grupo Nacional Provincial. ¿Por qué? Porque para nosotros nos da una certeza de todo lo que hacemos está muy bien sustentado. Tanto en la carátula de la póliza viene el artículo 51 del reglamento, como en nuestras condiciones generales viene especificadas las 4 fracciones que anteriormente les expliqué. De esta manera nos da a nosotros la certidumbre y es la única empresa que viene en sus condiciones y en su carátula esta parte, ¿no? Del artículo. Entonces nos da a nosotros una tranquilidad que cualquier cosa o alguna observación del SAT, nuestro producto está perfectamente avalado. En 18 años yo no he visto que echen para atrás un nombre clave de GNP, ¿sale? Entonces me da muchísima certidumbre. Y entonces, con todos estos cambios que existen, con toda esta digitalización, con todo este monitoreo que nos tienen, lo mejor es tener una estrategia eficiente que optimice siempre nuestro pago de impuestos. ¿Qué es lo que ofrecemos entonces? Nosotros ofrecemos, ¿no? La única inversión deducible de impuestos. No conozco otra más que esta 100% deducible de impuestos para las empresas, lo cual me va a permitir capitalizar a mi empresa. Yo puedo utilizar el dinero en lo que quiera, puedo dejarlo en la empresa, puedo comprar cosas, ¿no? Puedo sacar la lana y puedo gozarla a mi familia, ¿ok? Yo como empresario dedico el 100% de mis recursos a generar utilidades, a generar ganancias a la empresa y no muchas veces la empresa me repercute a mí. Entonces es una manera de poder sacar recursos. Disminuyo la base gravable y esto te va a tener grandes beneficios en el pago mensual de impuestos, pero además protejo lo más valioso para nuestra empresa, nuestros socios, nuestros directivos o nuestros técnicos especializados. ¿Sale? Entonces, en resumen, tengo un concepto que me genera el 100% de deducibilidad. La cantidad es de acuerdo a lo que ustedes y la empresa tenga previsto y pueda hacerlo para que no existan complicaciones.
y además, ¿no? Tener una certeza que va a estar estructurado durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para ir formando un capital. Con esto abro el micrófono para preguntas y respuestas, porque esas creo que son mucho más interesantes que simplemente escuchar a una sola persona. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Hola Javier, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas, mira, hablando del tema fiscal. ¿Hay algún límite de persona clave para la deducción de la póliza? ¿Hay un límite? Sí. La forma en que calculé, no tanto para la deducción, es más bien para la suma asegurada. Más bien es al revés. La deducción es el 100%. Es decir, hay dos formas de poder justificar la suma asegurada. Primero es la utilidad multiplicada por 5, ¿ok? Esa es la primera. Y entonces, digamos que si somos tú y yo los que vamos a tener un nombre clave, tenemos que, pues, identificar qué porcentaje de la utilidad participas tú y qué porcentaje de la utilidad participo yo. Si tengo, ejemplo, 1 millón de pesos de utilidad, ¿no? Quiere decir que máximo tengo 5 millones de pesos de suma asegurada. Entonces, si tú participas en un 60% y yo en un 40%, pues tú de esos 5 millones de pesos solamente vas a tener 3 millones de pesos de suma asegurada y yo 2 millones de pesos, ¿ok? Y párale de contar. Si yo quisiera una cantidad mayor, entonces, en lugar de justificarlo por la utilidad, lo puedo justificar por el ingreso de la persona. Y ahí entonces, si yo, por ejemplo, tengo un ingreso de 100,000 pesos, pues 100,000 pesos multiplicado por 12, estás hablando de 1,200,000, por 5 estás hablando de 6 millones de pesos. Entonces, imagínate que los dos queramos 5 millones de pesos porque somos socios. Yo a ti te justifico por las utilidades con 5 millones de pesos y a mí me justifico con el ingreso por 5 millones de pesos y con eso cumplimos. Ok. Y número de personas no hay, o sea, pueden ser tanto 5, 10, las que sean como persona clave, Mientras llegamos al tope, ¿no? O sea, la mientras lleguemos utilidad por al los tope. ingresos es lo que nos va a marcar, sí. Por ahí me comenta Mariana, ¿no? Me queda claro el beneficio para la empresa, pero la persona que se va a asegurar, pues simplemente es una persona, ¿no? Mariana, que la vamos a asegurar, esa persona no tiene ningún beneficio. No es un seguro que haga la previsión social. Es decir, este tipo de inversiones no es para que si fallece se le dé a la familia. Este tipo de seguros es únicamente para la empresa. Entonces, la empresa es la que lo paga, la empresa es la que lo recibe. Y el que se va a asegurar, pues es sobre el que recae el riesgo, que esa es la persona clave. Y eso es lo que le interesa a la empresa cubrir, básicamente. Tenías otra pregunta por ahí, Um, básicamente o sea, mi duda era cuántas personas y que si hay un tope, ¿no? Eh, y entiendo que es a 10 o a 15 años, Javier. Tenemos 7, 8, 9, 10, 15 y 20 años. El que más Wow. utilizamos es el de 15 años. ¿Por qué? Porque si nosotros lo viéramos en una gráfica, a partir del año 10 es donde se empieza a maximizar de manera importante los recursos. Entonces, si yo lo saco en el año 10, pues voy a estar muy, muy flat, ¿ok? Sí tuve el beneficio de la deducción, obviamente, pero también voy a quizá perder algo de ese beneficio cuando acumule el ingreso. Pero ya en 15 años tuve el beneficio de muchos años y la acumulación ya es muy diferente. ¿Por qué? Porque tuve mucho más tiempo para hacerla más grande.
¿Y lo puedes retirar antes? O sea, lo puedes retirar, pero te va a costar algún impuesto o algo, ¿no? A ver, es exactamente lo mismo. En los seguros hay unas tablas, ¿no? Que se llaman valores garantizados y ese es el derecho que tiene el dueño de la póliza sobre ese dinero, ¿no? Los primeros 2 años no existe una devolución de dinero, ¿ok? Los primeros 2 años, digamos que si lo cancelas, pierdes tu dinero. ¿Y eso es por qué? Porque hay una cláusula en la cual, pues, en palabras coloquiales, te dice, yo te creo todo lo que me dijiste, tú me crees que te voy a pagar, ¿ok? ¿Sale? A partir del año 3, entonces, ese seguro se paga por cualquier situación y se puede pagar hasta por suicidio. Y entonces, de acuerdo al año 3 y hasta, vamos a poner el ejemplo, al año 15, esa tabla se va actualizando y esa tabla es la cantidad de dinero que te van a pagar. Es decir, si yo tengo un plan a 15 años y decido en el año 13 cancelarlo, ¿no? Pues lo que diga ahí en el año 13 es lo que me van a dar. El impuesto es independiente. GNP no te va a retener por ser persona moral, no te va a retener impuestos. Entonces yo te voy a dar la cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero ya viene pues, con la penalización o como lo quieras ver. No es que tenga una penalización como tal, sino más bien hay un costo por estar asegurado. Y ese Claro. costo por estar asegurado, algunos le llaman penalización. Ok, perfecto. ¿Y aplica lo mismo para entidades SC, SADCB, SDR, LDCB o es algo en específico? No, aplica justo para cualquier categoría de las empresas. Sin embargo, hay algunas, ¿no? Que no se pueden. Por ejemplo, una iglesia, ¿ok? No tiene un interés asegurable. ¿Por qué? Porque si se muere el sacerdote, la iglesia agarra, lo cambia y pone a otro, ¿no? Y no tiene Claro. una pérdida. Sin embargo, en una SC puede estar asegurado los socios en una SA puedes estar asegurado el socio, el socio industrial, ¿no? Al que sí no puedes asegurar es un socio capitalista. ¿Por qué? Porque ese no tiene una relación de trabajo. Ese tiene una relación nada más económica, ¿ok? Pero prácticamente se lo puedes poner a casi todo. Ok, perfecto. No sé si por el momento me parece que no tenemos más preguntas, mi estimado Javier. Me parece que la presentación fue clara. No sé, mi estimada Mariana, algún comentario, dónde los podemos encontrar. Eh, Gracias, Jorge. Buenas tardes. Pues bueno, esperando que haya sido de utilidad esta charla. Realmente la idea era que sé que mucha gente conoce el concepto. La idea era que quedara como muy claro, ¿no? Vemos que, bueno, han sido pocas las preguntas, entonces queremos pensar que entendieron muy bien lo que estamos tratando de explicar y de cómo llegar a comunicar. ustedes. Exactamente. Entonces, pues bueno, cualquier asesoría que podemos dar ya de manera mucho más especializada. Esto es como un traje a la medida, como comentó Javier. Entonces, sí necesitaríamos ver a cada uno de los interesados, poder ya dar una asesoría como mucho más directa, ¿no? Más, repito, más personalizada, para poder armar realmente lo que necesiten para, pues, para su empresa y obviamente las necesidades que tengan y a lo que quieran llegar, ¿no? Entonces, pues quedamos a sus órdenes a través de TVA. Las personas que ya me conocen, bueno, obviamente pueden contactarme, ya saben, eh, puede ser vía WhatsApp o a través de mi correo. Y las personas que no tengo el gusto de conocer y que hoy nos hicieron el favor de participar el día de hoy, pues lo pueden hacer a través de Belén o de Jorge y con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Sí, es importante recalcar que webinar está siendo grabado y lo compartiremos con las personas que tuvieron un registro, ¿no? Para con nosotros. Eh, nosotros, como siempre, agradecerles, Vero. No sé si te gustaría hacer algún comentario adicional.
Sí, Jorge, me encantaría nada más dejar clarísimo que esta estrategia se puede hacer tan grande o tan pequeña como cada empresario y cada empresa lo necesite. Justamente lo que a nosotros nos encanta es personalizarlo y hacer un traje a la medida. Hoy en el despacho tenemos pólizas de hombre clave de $1 millón y hombres claves también de 30,000 pesos al año, ¿no? Es una estrategia que sin duda pues, a cualquier empresario y a cualquier empresa le sirve muy bien como estrategia fiscal y además todo el blindaje que ya Javier nos hizo favor de explicarnos. Entonces, estamos más que encantados de ponernos a sus órdenes. Por ahí, Marianita, pon tu correo y tu número de teléfono en el chat para que se quede grabado aquí en la sesión. Y bueno, pues ya personalizar la atención con quien así lo necesite. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Perfecto. No sé, Carla, si quieres mencionar algo. Muchas gracias a todos. Javier, gracias por tu participación. Muy interesante lo que nos compartiste hoy. Te agradecemos mucho. Sin duda que si tenemos alguna información respecto a interesados, se los haremos hacer llegar sin ninguna duda, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas No, gracias, Jorge. ustedes, Muchas gracias a Finalmente, todos. Carlita estaba ahí. Finalmente, Mariana, Javier y Vero, queremos agradecerles por compartir sus valiosos conocimientos sobre protección fiscal y empresarial. Ha sido una presentación enriquecedora y de gran utilidad. También le extendemos nuestro agradecimiento a todos los asistentes y les recordamos una vez más que recibirán la presentación y la grabación del webinar para que lo puedan consultar en cualquier momento. Y recuerden que en Trending Business Advisors contamos con especialistas en protección fiscal y empresarial y estamos listos para acompañarles en la consolidación y el crecimiento de sus negocios. Estamos aquí para ofrecerles soluciones personalizadas y efectivas. Gracias nuevamente y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. gracias a todos. Gracias, Carla. Damos un abrazo. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, igualmente. Igualmente, Gracias, gracias bye. a todos.